Muy buenos días, mis estudiantes. Primero que todo, quiero darle las gracias a Dios por la posibilidad que me da de volver a compartir este espacio con ustedes. Espero que sea de mucho provecho, sobre todo para que ustedes puedan realizar la guía de la manera más práctica, que estén muy atentos pues a lo que les voy a explicar para que seamos muy puntuales a la hora de hacer solución a nuestro trabajo. Bueno, la guía número 3, en este caso, tiene como tema principal la geopolítica. Esa geopolítica la vamos a estudiar primero de una manera general. ¿Por qué de una manera general, profesora? Porque nosotros ya lo hemos hecho el ejercicio, vamos inicialmente aclarando una serie de términos o de elementos que nos van a permitir desenvolvernos mucho mejor más adelante. Entonces, la identificación de presaberes, que es la primera parte de la guía, tiene una definición de lo que corresponde a la geopolítica. Se puede entender como una serie de sucesos que tienen correspondencia a nivel económico, a nivel social y a nivel político, como la humanidad ha actuado en torno a esos elementos y cómo esos elementos a su vez permiten que algunas potencias o algunos países sobresalgan frente a otros, hablando en lo que al desarrollo corresponde y cómo ese desarrollo incide precisamente en la calidad de vida de las diferentes personas. Entonces, en la primera parte hay una definición de lo que es geopolítica, de dónde proviene el término, que básicamente es de origen griego y que de manera específica se define como el estudio de la geografía de las ciudades, pero dentro de esa geografía ya nosotros sabemos que la geografía está orientada a estudiar diferentes elementos del planeta, como son la geografía política, que estudia en su caso pues todos los sucesos, los hechos, las decisiones que a nivel político se han llevado. Está la geografía física, que en este caso estudia específicamente cómo el planeta ha cambiado, cómo se transforma, qué cosas hace que físicamente nuestro planeta tenga algunas condiciones climáticas, tenga algunas condiciones atmosféricas, bueno, tenga cambios de orden físico. Tenemos también la geografía económica, que a su vez entonces estudia cómo se aprovechan los recursos naturales, la existencia de los recursos naturales y cómo esos recursos naturales vienen a satisfacer las necesidades de la vida humana. Está la geografía poblacional, que estudia cómo la población se distribuye, cómo cambia, y de eso estuvimos hablando al inicio cuando aclaramos el término que tiene que ver con población, con demografía, con movimientos migratorios. Todo ello hace parte de esa geografía poblacional. Entonces, esa geopolítica contextualizada desde el plano geográfico estudia específicamente a la sociedad, cómo esa sociedad se organiza políticamente, cómo aprovecha recursos naturales, cómo toma decisiones políticos de carácter local y de carácter internacional, cómo genera cambios. Ustedes en la primera parte pues tienen algunas preguntas que pueden resolver prácticamente con el mapa o el esquema conceptual que les estoy presentando en la primera parte de la guía. Las preguntas son: ¿por qué la geopolítica hace parte de las ciencias sociales? Eso lo encuentran allí. ¿Por qué es favorable para algunos países contar con un desarrollo apropiado? ¿Y qué sucede con los países que aún no alcanzan ese desarrollo? Recuerden que el segundo saber que nos correspondía en la primera parte tiene mucho que ver con eso de los niveles de la sociedad y cómo la sociedad económicamente está organizada. El hecho de que en algunos lugares del mundo se viva muy bien, entre comillas, puede llevarnos a pensar de que preferimos estar en unos lugares y en otros no. Pero resulta que hay condiciones de carácter natural y también de carácter político, de carácter social, de carácter histórico, que han conllevado a ciertos territorios a convertirse en sumisos
y a vivir de las decisiones que tomen los demás, y a otros, por el contrario, a convertirse en los principales manipuladores de ese desarrollo y de esos mismos países, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que a nivel histórico tiene pues todo un tejido que le ha permitido estar por encima de otras potencias a nivel organizativo, a nivel político. Sus estrategias han sido muy bien cuidadas y ha intervenido cualquier parte del mundo sin que nadie le diga, oye, ¿por qué haces eso? Y sigue siendo Estados Unidos una de las potencias más importantes, de hecho lo es, contrario a los países suramericanos o a los países de África, centro y sur, que han estado sometidos durante mucho tiempo a las condiciones de las potencias inglesas, francesas, holandesas, portuguesas, a las condiciones de ellos. Les costó un trabajo de cierta manera liberarse, aunque algunos siguen siendo dominio de potencias europeas. Sin embargo, a pesar de que estaban condicionados por estos otros países, por estas potencias, pues no tienen la misma calidad de vida de Francia, de Inglaterra. Simplemente fueron espacios en los cuales se explotaron los recursos para que aquellos pudieran sobrevivir. Eso no se ha roto, eso es una situación continua y aún en el nuevo proceso de colonización o en la neocolonización se percibe mucho de ello. Bueno, esa primera parte la van a resolver específicamente, pues lo que tienen en el mapa conceptual, en el esquema, les sirve para resolver esa primera parte. Les recuerdo, debe ir dentro del desarrollo del taller todo lo que está por resolver. ¿Qué ha ocurrido con algunos estudiantes? Que solamente me envían un mapa, que solamente me envían un cuadro. Cuando usted solamente envía un mapa o un cuadro, está enviando uno de los puntos o uno de los apartes del taller que está por realizar. Y el taller incluye todo. Desde los presaberes, usted debe resolver los presaberes, y cuando me comparta la actividad debe estar allí todo. El presaber, el desarrollo de la actividad, todo lo que tenga por hacer debe estar dentro de lo que usted me va a enviar. Si usted me envía solo una de las cosas, pues está enviándolo incompleto. Los que han revisado de repente los correos que he regresado, se han podido dar cuenta que algunos chicos pues han tenido unas buenas notas porque han entregado sus trabajos completos, o sus trabajos en la mayoría pues completos. Pero cuando un chico me ha enviado solo un cuadro, o me ha compartido solo un mapa, o me ha compartido solo unas preguntas y el resto lo olvidó, no tomó la foto o no lo hizo, pues la nota pues es relativa a lo que usted me presente a mí. Ok, eso para que lo tengan en cuenta. Sigue en la guía como un breve recordatorio, un breve recorderis acerca del proceso de la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial, sin duda alguna, fue la ponencia más importante a nivel mundial que hicieron los países en medio de su ansiedad de querer mostrar el poderío sobre los otros países. Esta Primera Guerra se centró específicamente en Europa, y de allí partieron todas las iniciativas para atacar a gran parte de Asia, sobre todo porque de cierta manera Estados Unidos permaneció aislada y protegida. Esta guerra duró más de 4 años y el desastre generado a partir de su accionar es bastante notable, sobre todo por las consecuencias desencadenadas y cómo Europa, de tener un concepto geopolítico o una configuración de sus países de una manera, terminada la guerra, pues les toca a diferentes naciones, a las perdedoras, empezar a entregar partes de sus territorios y se empiezan a crear nuevas naciones en el territorio europeo. Por eso nuestro tema se centra en la geopolítica, porque se refiere principalmente a una reconfiguración del continente europeo a partir de este suceso que marcó la humanidad y que fue el preámbulo para nuevos procesos como la crisis del 29, como la formación de los procesos nacionalistas, como el mismo efecto de la Revolución Rusa, todos esos procesos que se dieron
de manera posterior a la Primera Guerra Mundial, pero que sirvieron también de preparación para una Segunda Guerra Mundial y que fue letal para el planeta entero. Ok, la primera lectura que tienen pues es más o menos como un recorrido histórico, un reconteo de algunos sucesos relevantes antes de que se diera la guerra, cómo estaba Europa, sus monarquías, cómo estaba viviendo, cómo era aquello de las instituciones culturales, qué idiomas, cómo vivía la gente en ese momento. Es más o menos como una reseña histórica, y posteriormente nos pasamos hasta 1919, cuando ya se empieza a contar las consecuencias de esa primera guerra como tal. Posteriormente, algunos resultados relacionados con esa Primera Guerra Mundial. Dice al menos 800.000 armenios fueron asesinados por las Fuerzas Armadas otomanas. Nos va a contar pues cómo fue ese proceso de las muertes de estas personas, y continúa allí en todo ese proceso de la guerra, cómo se dio en diferentes fechas, en diferentes momentos. Ustedes van a hacer una lectura muy cuidadosa y alcanza a llegar hasta 1945. Sin embargo, esa parte la vamos a complementar con la guía próxima, porque ya en 1939, 1940 ya son momentos que corresponden a la presentación de la Segunda Guerra Mundial. Ok, cierra entonces aquí con algunos autores relacionados con la Primera Guerra Mundial y usted termina su lectura. Hasta allí la información que yo solicito está relacionada con el tema que ustedes, del cual hizo lectura. Más adelante entonces viene el desarrollo de las competencias, y en el desarrollo de las competencias pues tenemos algunas preguntas. Un video asociado, usted pues toma ese video, lo observa, le va a servir para resolver, y vas a observar unas imágenes de 2 mapas, y de acuerdo con esas imágenes tú vas a mirar el mapa. Se llama observación de imágenes. Vas a mirar el mapa y vas a ver qué otros países surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Hay un cambio geopolítico importante, porque es la redistribución de los territorios. Pero no es solo la redistribución de los territorios, porque a partir de ello también se dio la redistribución de los seres humanos, de las personas, y muchos tuvieron que desarraigarse de su identidad cultural, de su lengua, de sus costumbres, para sumarse a otros países, para sumarse a nuevos países que se generaron a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces se refiere también a unos cambios sociales, a unos cambios emocionales, a unos cambios políticos, y al hecho de que por así decirlo, yo perteneciente a Suiza, por ejemplo, con mi identidad suiza, y de repente si dividieron el territorio, entonces ya no voy a ser parte de Suiza, sino parte de otro territorio. Recordemos que entre el imperio austrohúngaro fue dividido entre, de allí surgió Checoslovaquia, Hungría, Austria. Entonces ya no nos íbamos a mirar más como austrohúngaros, sino que ya tenemos una localidad propia. Entonces ya soy un austriaco, ya soy un húngaro, soy un checoslovaco, y debo empezar a aprender ciertas cosas que van a identificar mi país sobre otros países, o mi cultura sobre otras culturas. Sin embargo, Europa tiene la ventaja de a pesar de ser la mezcla de muchas culturas, esto viene de mucho más atrás, desde los pueblos bárbaros, podríamos decirlo, ubicarlo más o menos en ese contexto, donde vienen una cantidad de cosas, de elementos culturales un poco diferentes, pero que al mismo tiempo esa amalgama de cosas hace que Europa empiece a identificarse también como uno solo. Entonces, sí, surgieron nuevos países, surgieron nuevos territorios, porque el continente se reconfiguró, pero a partir de ello pues también surgieron otros nuevos elementos culturales que le permitieron a Europa enriquecerse. Sin embargo, hay un contexto político, humano, religioso,
en el cual su reconfiguración ha costado bastante trabajo y ha sido bastante conflictivo. Ok, debajo de los mapas pues están los dos cuadros para que ustedes coloquen cómo estaba constituida Europa antes de la Primera Guerra Mundial y cómo quedó configurada pasada la Primera Guerra Mundial. Más adelante van a encontrar pues el link donde está el video que están observando, y por aquí un video de retroalimentación, el que lo pueda ver pues perfecto. Voy a compartirlo en la plataforma de Facebook para que ustedes también puedan ingresar de manera gratuita, y está el link para la evaluación. Dentro de las herramientas que vamos a utilizar para resolver la guía está pues obviamente el material que les comparto, y deben utilizar el atlas, pues una recomendación para que ustedes puedan ubicar mejor en lo que al mapa se refiere, y una parte de la geografía. Les recuerdo que al final ustedes, todos deben enviarme eso, deben resolver cómo le fue con esta actividad, y eso está en el cuadro que tiene al final los 3 colores, donde habla acerca de cómo logró su trabajo, si está en proceso para lograrlo o si ha sido muy difícil complementarlo. No siendo más, pues les dejo el material para que ustedes lo revisen, para que ustedes escuchen, para que ustedes amplíen un poco. Deben hacer una buena lectura, y les recuerdo, la actividad incluye desde los presaberes hasta lo último que se debe realizar, que en este caso sería la rúbrica de mi desempeño. Todo eso debe ir en las fotografías que me están enviando, y totalmente resuelto. Les agradezco también que tengan mucho cuidado a la hora de escribir. Algunos estudiantes deben hacer muchas correcciones para que yo pueda entender mejor lo que usted me está escribiendo, y aparte de eso les quiero recordar que las fotografías que usted tome sean lo más claras visibles y sean lo más legibles posible, porque hay algunos estudiantes a los que no les he podido revisar porque no entiendo, no veo bien lo que dice la imagen que me está compartiendo. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, y nos vemos a la próxima. Nos vemos el próximo viernes en la retroalimentación.